de los temas que trataríamos es el tema del consumo de drogas, ya que es un problema que crece constantemente en todo el país y, por supuesto, la Ciudad de México no escapa a esta dinámica. La actual administración capitalina está trabajando para disminuir esta problemática y para explicarnos cómo lo están haciendo, hoy tenemos el gusto de recibir al maestro Iván Estrada Ramírez, director de Monitoreo, Seguimiento e Indicadores del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones. Muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos. También tenemos el honor de que esté con nosotros el ingeniero Javier Sosa Godínez. Él es subdirector de Grupos de Regulación y Recuperación de Grupos Comunitarios. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias por estar con nosotros. Me gustaría comenzar esta entrevista con una cifra alarmante, un dato duro. Datos que revela la encuesta mundial de drogas en el 2019 dicen que en el 2018 271 millones de personas consumieron algún tipo de droga en el último año. ¿Cómo estamos en este tema en la Ciudad de México? Muy buenos días, Alejandra. Gracias, antes maestro. que todo, buenos días al teleauditorio. Bueno, es verdad, el consumo de drogas se ha incrementado. En el caso de la Ciudad de México, con los últimos datos que tenemos, 2016-2017, que es la encuesta nacional de consumo de drogas, tabaco y alcohol, en CODAT, en la Ciudad de México la sustancia psicoactiva más consumida, que es un tema muy importante a tocar, es el alcohol. 50.3% de la población la ha consumido en exceso en el último año. De ahí le sigue el consumo de marihuana, con el 6.6% aproximadamente de la población, y la cocaína con el 1.5% de la población. Si bien esta encuesta contempla edades de 12 a 65 años, que es lo que habitualmente se hace a nivel internacional, sin duda se tienen que generar instrumentos muchísimo más precisos con respecto a poblaciones vulnerables, como lo son las personas con discapacidad, las personas de la diversidad social, personas que se encuentran también en una situación de migración, porque los migrantes están llegando bastante últimamente a nuestro país. Personas en reclusión también. Es correcto, también las personas en reclusión y todos los grupos vulnerables también, como son los niños, los adolescentes, etcétera. Ingeniero Javier, usted está aquí con nosotros, nos quiere compartir un testimonio. Usted, bueno, al interior del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, lo comparte con los jóvenes que se acercan. Qué mejor que la voz de la experiencia, de platicar cómo es vivir en contacto con esas sustancias. En su caso, tengo entendido que fue el alcohol. ¿En qué momento usted se dio cuenta que debía de solicitar ayuda y cuál fue el cambio en su vida, sobre todo, ¿no? Claro, o sea, en principio no aceptaba yo ser un alcohólico, ¿sí? Ni mucho menos que yo tuviera algún trastorno de carácter mental, ¿no? Definitivamente yo me di cuenta cuando empecé a tocar fondo, cuando empecé a perder la familia, cuando empecé a perder mis bienes, cuando empecé a perder la dignidad como ser humano, y que fue obviamente muy joven, a los 31 años, también los jóvenes se mueren. Y obviamente ha transcurrido 32 años de haber llegado a este lugar, que era Alcohólicos Anónimos en aquella época, ¿verdad? Un lugar en el cual a mí me brindaron toda la oportunidad de una nueva vida. Y sí, me la han cumplido hasta el día de hoy. Tan así que es donde estoy trabajando, claro, ¿no? Claro. Sí. ¿Qué hace usted al interior del Instituto de la Atención para la Prevención de las Adicciones? Manejamos todo lo que es el tratamiento, prácticamente. ¿Sí? Nosotros tenemos que ver con la parte de justicia terapéutica, todo lo que nos mandan los jueces, ¿sí? De diferentes comunidades. Tenemos que ver con el usuario común y corriente, que por vía orientación telefónica nos hace el favor de comunicarse. Los citamos directamente, que me vean personalmente a mí, ¿sí? Porque sí, la herramienta de pertenecer a un grupo me da la objetividad de poder entender la empatía, al usuario, sobre todo. ¿sí? La empatía. La empatía. Nos apoyamos en la psicología, no estamos de ninguna manera peleados con lo profesional, al contrario, hemos aprendido de ellos mucho también, pero sí nos da la oportunidad de ver cuadros, de veras que si usted está ahí, sale deprimida. Claro, de ver lo mucho que puede modificar la vida de una persona al estar en contacto constante con las sustancias. Maestro, ¿qué está haciendo el IAPA? Tenemos entendido, tienen una campaña, van a las escuelas. ¿De qué manera se están acercando a los jóvenes? Bueno, es muy importante señalar que el Instituto para Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México está llevando ciertamente campañas de difusión y de prevención en entornos escolares. Obviamente con niños de primaria, secundaria, hemos ido aproximadamente a 250 escuelas, esto cubre aproximadamente 10,000 alumnos en lo que va de este año.
También estamos en entornos laborales, es importante no solamente generar prevención hacia las niñas y jóvenes, sino también hacia las personas que trabajamos dentro del gobierno de la Ciudad de México o en instituciones de iniciativa privada, con personas de la diversidad social, con personas de pueblos originarios, con todas las poblaciones en general estamos trabajando. Es importante también señalar, Alejandra, que lo que está llevando a cabo el Instituto de Atención y Prevención para las Adicciones está alineado con el Programa Nacional de Desarrollo y con el Programa General o la Estrategia General de Seguridad y Paz que lleva el gobierno en el numeral número 5, que es el combate a un nuevo combate a las adicciones, a las drogas, y que lo que estamos tratando de nosotros en primer lugar, independientemente, es no criminalizar a las personas que están, que tienen algún problema de adicciones, sino de más bien orientarlos sobre las consecuencias de la utilización de estas sustancias, de todas las sustancias, porque te señalo, y eso creo que es un tema muy importante, la mayor parte de las personas en la Ciudad de México y creo que en el país piensan que el alcohol y el tabaco no son sustancias psicoactivas porque son socialmente legales. Están permitidas. Es correcto, son socialmente permitidas. Y esto nos lleva a todo el fenómeno de las adicciones, que es un fenómeno multifactorial. ¿Cómo es el proceso de llegar al IAPA y recibir atención, recibir ayuda? Si tenemos en casa pues algún problema de cualquier tipo de adicción, ya sea que de manera voluntaria o alguno de los familiares decidan acercarse a solicitar información, a solicitar ayuda, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo los van a ayudar? Bien. Desde el momento en que la persona ya le damos cita, ¿sí? Llega el usuario con su familiar. Cuando es menor de edad, se realiza un tamizaje. En todos los casos se realiza una valoración adictológica, ¿sí? No psicológica. Si el usuario es menor de edad, este tamizaje se realiza con el padre o la madre presentes, ¿sí? Para que no haya alguna situación de datos que después se malinterprete. Y obviamente cuando ya se dictamina por nuestros psicólogos el aspecto de la valoración, que puede ser residencial o puede ser ambulatorio, cuando yo hablo de residencial es que una persona necesita estar en un centro, ¿sí? ¿Internado? Internado, sí, porque lo requiere, porque ¿Ustedes tienen ese servicio? ¿El IAPA cuenta con ese servicio? Sí, los tenemos 178 grupos. 198 grupos. ¿Y este servicio es gratuito? ¿Genera algún costo? ¿Cómo es? Gratuito, 100% gratuito. ¿Sí? Ya en los centros que nosotros referimos, sí se le dice al tutor o al familiar que hay centros que sí cobran, ¿sí? Porque son de carácter mixto, son carácter profesional, hay de mutua ayuda, que son alcohólicos anónimos, que no cobran y que no sé por qué fenómeno, pero siempre están llenos, ¿sí? Y la verdad es interesante cuando ya canalizamos a estas personas, porque aparte de canalizarlos, no nomás cumplimos con canalizarlos. ¿Hay seguimiento? Hay seguimiento. Perfecto. Sí, damos seguimiento. Ahorita tenemos alrededor de 120 personas ya en ruta de recuperación atendidas. No todos los que llegan se quedan. Claro, hay un papel fundamental, me parece, también es el apoyo y el soporte, pues las líneas de apoyo que reciben por parte de la sociedad, de amigos, de su familia. Maestro Iván, ¿qué tan importante es que la familia colabore, que la familia comparte este proceso de rehabilitación? Es de vital importancia, Alejandra. Si la familia... Bueno, primero, algo que sí se debe señalar es que para el tema de la rehabilitación, cuando una persona ya tiene alguna adicción, debe de ser voluntario. Lo primero que debe ser es voluntario. Nada en este proceso funciona si es forzado. Y segundo, los medios de protección en torno a la persona que tiene la adicción, el primer medio de protección y más importante y fuerte es el núcleo familiar, que la familia lo pueda apoyar. Yo creo que tiene un grado de correlación de 1. Claro, es pues finalmente la contención, el apoyo muchas veces psicológico para continuar con este camino, que no debe ser una tarea fácil. ¿Algún mensaje brevemente que quieran darle a nuestra audiencia? Estuvimos viendo en pantalla los medios de contacto para que la gente se acerque. Un mensaje breve, pues para que reflexionemos sobre la importancia del consumo de drogas y sustancias. El consumo de sustancias psicoactivas, si tienen alguna problemática, pueden acudir con toda confianza al Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones. Las líneas de contacto, línea IAPA, están en pantalla y pues estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, muchas felicidades por este gran trabajo. Esperemos que pues poco a poco mejore la condición respecto al consumo de drogas y sustancias en nuestro país, en México y pues en todo el mundo.